El pasado 12 de octubre, un grupo de investigadores publicó el resultado de unos experimentos por los cuales habían detectado ondas electromagnéticas. Estas ondas habían sido predichas por Einstein 100 años antes, aunque él también habló de que iba a ser muy difícil detectarlas porque se producían a una gran lejanía de la Tierra. Conscientes de la trascendencia y la importancia que tiene este descubrimiento, esta detección, la sección de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del Ateneo creyó oportuno organizar una conferencia para enterarnos de estos temas. Y entonces contactamos con Javier Mas, que creo que es un gran experto en ello. Javier Mas es profesor del Departamento de Física de Partículas de la Universidad de Santiago. Estudió, se licenció y doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid. Después realizó una estancia postdoctoral de 3 años en la Universidad Técnica de Múnich. Y su trabajo, cuando se incorporó a la Universidad de Santiago, su trabajo de investigación y enseñanza fue la gravitación. En estos temas se está trabajando. Ahora coordina un grupo de investigación que está trabajando en estos temas y podemos decir que es en este momento pues, un gran experto en ondas gravitacionales. Pero yo quiero destacar también otros aspectos de Javier, no puramente físico, como cuando era decano de la facultad, tuve ocasión de constatar su gran implicación en la dinamización de la facultad, haciendo participar a los alumnos en una gran cantidad de actividades, como la publicación de revistas de la facultad, como el origen del Quantum Music Festival, que lleva por 19 ediciones, parece. Y bueno, hay otro aspecto, y es un compromiso ecologista. Entonces, hace ya algunos años también implicó a los estudiantes en la plantada de árboles que hay en el Monte de la Condesa, alrededor de la facultad, donde hay un camino, un sendero que se llama el Camino de los Madroños, ¿no? Debe ser en honor a tus originales. Bueno, sin más, le cedo la palabra a Javier para Bien, bueno, muchas gracias, Félix, muchas gracias a Ateneo por esta invitación. Es un gusto estar aquí con todos nosotros esta tarde y compartir un rato ameno, intentando traer lo más destacado de esta noticia que os ha comentado Félix. El título se llama Astronomía con los ojos cerrados. Es la verdad que no lo haga en gallego, pero me sale más fluido en castellano. Y de todas maneras es un guiño, nombre a un libro que se publicó hace ya 50 años por un colega nuestro, un profesor de la Universidad de Santiago, Ramón María Ayer, gran astrónomo conocido. Astronomía a simple vista. De hecho, me parecía que el título le había dicho a Emilio que era Astronomía a simple oído, como realmente con un paralelismo, pero bueno, luego se llama le veía con es igual. Vamos a hablar de astronomía, vamos a hacer astronomía con las orejas. O sea, no, todos estamos de acuerdo con que la información visual suele llegar a nuestro cerebro. Es abrumadora, transporta mucha información, pero entra en paralelo, y nos tiene un estado como un poco nervioso. Cuando nos podemos escuchar y nos vemos de lo que vemos, el cuerpo entra en otra dinámica, pero la información sonora entra en serie, que como una bola de tensión. Así que vamos a hablar del sonido del universo. Y de esto no es que hayamos empezado a pensar ahora, ni mucho menos. Ya hace 2500 años, Pitágoras tuvo una vida muy azarosa, pero al final de su vida vivió en el sur de Italia, en Corrona, con una comunidad que se llamaba la Hermandad Pitagórica. Era una escuela en la que no sé, hoy le llamamos una secta, bueno, pues es igual. Es verdad
vivían todos muy pobremente, muy humildemente, unos 300 personas, compartían todo, eran vegetarianos. Pero tenían un decálogo, había que ser enormemente austeros y entre su condición estaba la de que uno podía ganar lo que hoy podríamos llamar pues, la salvación a través de las matemáticas. Ellos se llamaban matemáticos, así mismo, eran los matemáticos. Bueno, a falta de mejores experimentos, ellos estaban convencidos de que la fuerza que dominaba el universo, que organizaba el universo, era la armonía. ¿Por qué no? Es decir, si no tienes nada mejor que pensar y no tienes aparatos, porque a lo mejor lo más sofisticado que construyó Pitágoras fue una simple cuerda, se llamaba el monocordio, era una cuerda tensa y la hacía sonar. Ahí le sacó jugo. Se dio cuenta de que si partías la cuerda en trozos, en mitades o en tercios, eso producía las notas que por un lado se llama un acorde. O sea, la base de la armonía tenía una base geométrica. Y bien estaba convencido de que los planetas hacían un poco lo mismo. Estaba convencido de que las órbitas de los planetas se organizaban en fracciones, la Luna, el Sol, por supuesto la Tierra estaba en el centro, ahí no tenía suficiente material como para pasar de esa idea. Se organizaban también las mismas proporciones, las escalas que las notas. Estaba convencido de que los planetas emitían un sonido, emitían ese sonido, es decir, el Do, el Sol, pero que él ponía el oído y no sabemos si lo escuchaba o no. Bueno, esto sería como introducción. Realmente el mundo no avanzó nada en el tema de la gravitación hasta prácticamente 2000 años después. Es decir, hasta que... bueno, vamos a hablar de eso un poquito después. O sea, que vamos a hablar del sonido. Vamos a hablar del sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es algo con lo que todos estamos familiarizados y todos sabéis que es una onda. ¿Vale? Es una onda que se traslada a través del espacio, pero es muy importante que haya algo que se mueva. Y ese algo es el aire. ¿De acuerdo? O sea, que aquí veis más o menos una viñeta en la cual hay un altavoz. En el altavoz hay una membrana. Esa membrana mueve las moléculas de aire, las aprieta y las comprime, y esa perturbación se propaga hasta que llega a nuestro oído y hace exactamente lo mismo con nuestro tímpano. ¿Vale? O sea, que es esencial en el sonido que haya algo que lo transporte. En este caso es el aire. Estos son ondas. Y me voy a quedar un momento porque vamos a ver algunos dibujitos como este. Es una representación. Una representación es una onda en la cual los picos se corresponden con los puntos donde las moléculas están más comprimidas, tienen más presión, y los valles donde hay menos. Es una representación de una onda. Que es muy importante, ¿veis? La onda se propaga, como cuando tiramos una piedra en un lago, y donde tomamos el oído va llegando y tiene ciertas características que nuestro oído distingue inmediatamente y nuestro cerebro procesa. No olvidemos que el proceso de escuchar tiene dos partes, una parte fisiológica, es el oído, y otra parte que es cerebral, que es interpretar. ¿No? Hay características que son muy inmediatas. La más importante es el tono. ¿Vale? El tono que escuchamos, que escucha un oído sano, básicamente tiene un rango de frecuencias. La frecuencia es igual al tono. Y la frecuencia se mide en una unidad, por ejemplo, que es una de las pocas palabras que voy a introducir hoy, que se llama hercios. Un hercio tiene una HZ, hercios de Frank Hertz, que es el que produjo las primeras ondas de radio. Un hercio es esencialmente una frecuencia de una vez por segundo. ¿Vale? Si yo muevo mi mano así, esto es una oscilación de un hercio. Si lo hago dos veces, 2 hercios. Nadie escucha nada, ¿verdad? Bueno, si yo fuera capaz de hacer 20 oscilaciones por segundo, empezaríais a oír. ¿De acuerdo? Empezaría a producir un sonido audible por los... Es decir, el oído es capaz de oír entre 20 hercios hasta 20.000. Yo ya no. Pero los agudos, que se van perdiendo, es más o menos el rango. Los graves estarían entre 20 y 300 hercios, los medios hasta 2000 más o menos, y los agudos a partir de. ¿De acuerdo? Ese es el rango de frecuencias del sonido audible. Ahí tenemos, fijaos que tenemos un objeto que la naturaleza ha puesto en nosotros, pero no lo ha puesto para
lo he descubierto, lo he puesto ahí para defendernos en la selva. Y tenemos que hacer lo que podamos para intentar entender el universo. Lo mismo pasa con la vista. Son sencillamente herramientas para sobrevivir. Hay que extenderlas y hay que saber utilizarlas. Bien. Como os decía, desde Pitágoras hasta 1685 no pasó nada en la historia de la ciencia en el sentido de describir la gravedad. ¿Por qué se mueven los planetas como se mueven? No estaba mal, la idea de Pitágoras, por lo que cabe, explicaba un par de fracciones, un par de órbitas, no estaba mal, pero, claro, fallaba mucho. El primero que dio una buena explicación de las órbitas de los planetas fue Newton, y dijo, esencialmente, hay una fuerza. Es decir, cuando el Sol, los planetas se marcharían si no fuera porque hay una fuerza que los liga al Sol. Dos masas que se estén enfrentadas una a otra, se ejerce una fuerza mutua de atracción. No me preguntes por qué es así. Es así, lo único que hay que hacer es describirla. Y esa fuerza es una especie de tentáculo, ¿verdad? El Sol es una especie de tentáculo que impide que los cuerpos se dispersen, sino que se mantienen en estas órbitas. Esa teoría fue enormemente exitosa porque describía con total perfección las elipses que trazan los planetas. O sea, que fue una revolución impresionante. ¿De acuerdo? Bien, esto se sigue explicando así en los institutos, en los colegios. Esta es la gravitación que se explica hoy en día. Y la razón es que todavía no hemos conseguido que forme parte de nuestra cultura la gran revolución que tuvo lugar hace 100 años y que celebramos en noviembre del año pasado. Y es una teoría de gravitación que es más perfecta que esta, mucho más bella y mucho más general que la teoría de la relatividad de Einstein. Lo celebramos en noviembre del año pasado, celebramos el bombazo que se produjo cuando Einstein comunicó a la Academia Prusiana en un sitio como este, que finalmente había conseguido entender cuál era la verdadera teoría de la gravitación, que explicaba cosas que no explicaba la teoría de... Claro, explica en una transparencia que es la teoría de la relatividad, ni es el propósito, ni es posible. Así que voy a intentar extraer el tuétano en una frase, ¿vale? Para que no os vayáis con esta idea. Si tiene que ser una, que sea esta. La teoría de la gravitación no es una fuerza. La gravitación de Einstein no es una fuerza. La razón por la que este planeta esté iluminado es el Sol, y esto es la Tierra, todos sabemos que la Tierra, si no estuviera el Sol, trazaría una línea recta, ¿vale? Imperturbada, en el espacio. La razón por la cual la Tierra gira hacia alrededor y pasa de este punto al final de esa frecuencia, trazando esta pequeña órbita, no es como pensaba Newton, porque hay una fuerza, como si fuera una onda, una cuerda que tira de ella. No es por eso. Es porque realmente la distancia más corta entre este punto y este punto no es la que pensamos todos, no es la línea recta, es esta línea recta. ¿Vale? Es decir, la teoría de gravitación lo que dice es que la presencia de un cuerpo en el espacio deforma la geometría, deforma las medidas de distancia. Voy a repetir lo que he dicho hace un momento y ya pasamos a... Si esto fuera la trayectoria del planeta y aquí esto no hubiera absolutamente nada, entonces la trayectoria del planeta sería absolutamente rectilínea, ¿vale? Hacer un esfuerzo por mirar esta misma figura desde arriba. Si la miramos desde arriba, no apreciaríamos ninguna diferencia entre esta y esta. Si la miramos exactamente en vertical. Sin embargo, hay una diferencia, y es que en este caso hay esta masa que deforma el espacio, de manera que visto de lado, vemos que efectivamente esta curva mide más que esta. Es más larga. ¿Cuál es la línea más corta entre este extremo y este extremo? Cualquiera lo podría pintar. Es una línea que rodea ligeramente. Esa es la órbita. Y no es un problema de atracción. Sencillamente, la teoría de la relatividad es una teoría en la cual la materia cambia las propiedades geométricas del espacio. Cuesta un tiempo, y yo doy clase de esto, me cuesta como un mes conseguir asimilar esta idea de manera más familiar. Pero la base es
la geometría. Bien. Esta vuelve a ser una imagen un poco parecida a esta, es decir, ahora lo que tenemos son dos soles, dos masas, ¿vale? Y habíamos puesto como una especie de varillas en el espacio que no están ahí, son una especie de andamio, pero estas varillas son una manera de decirnos qué distancia hay entre un punto y otro, ¿veis? 1, 2, 3, así contaríamos distancias. La presencia de esta masa, ¿veis? Se traduce en la deformación de este andamiaje, porque ahora las distancias de un punto a otro cambian en las cercanías de esa masa. ¿Vale? Esto es repetir lo que acabo de decir. El elemento nuevo es qué pasa cuando estos objetos se mueven. Cuando se mueven, todo ese andamiaje tiembla. ¿De acuerdo? Y si fuera, por ejemplo, una explosión, ¿vale? Lo que Einstein, 2 meses después de publicar su teoría, se dio cuenta es de que ese cambio de geometría tendría que propagarse al resto del espacio. Exactamente igual que se propaga en la superficie del agua, se propaga una perturbación. ¿De acuerdo? Esto es lo que es una onda gravitacional. Lo que se propaga, fijaos, en el sonido es una onda de presión, es el aire, necesitamos un medio. En el espacio no hay aire, no hay nada. ¿Qué hay? Solamente hay geometría en el espacio. Esto lo hubiera encantado en Carlos. Me hubiera parecido, hubiera dado cualquier cosa para poder ver que en el vacío solo hay geometría, pero esa geometría tiene una entidad tan real que si la perturbamos, y eso es lo que predijo Einstein en este artículo, aquí está escribiendo, justo la que está escribiendo, hasta el día volver, le han pedido escribiendo la ecuación de las ondas gravitacionales, es muy sencilla de escribir, pero muy difícil de resolver, y este es el artículo, está en normal, y 2 meses más tarde, esto es, perdón, 2 años más tarde, el 18, casi. Y por qué, si la teoría de la gravedad es verdad y ya empezaba a producir resultados espectaculares, tiene que haber ondas gravitacionales si yo cojo una masa y en lugar de ponerla ahí, la agito, la muevo. ¿De acuerdo? Pero la maravilla es que lo que se escapa, lo que se propaga, eso que se propaga no es nada. Es la geometría que cambia, que fluctúa. ¿De acuerdo? Eso es lo que es un poco increíble. Y llega, por ejemplo, a la Tierra, y cuando llega a la Tierra muy lejos, veis que lo que hace es deformar. ¿Vale? Porque lo que deforma son las relaciones entre esta dirección y en esta, o sea que produce una especie de deformación infinitesimal. Que nadie tenga duda de que esta onda gravitacional esto es una representación muy exagerada, muy ampliada de la realidad. La realidad es así, la realidad es que cuando pasa una gravitacional, si pasa, la teoría predice que tiene que haber una deformación del espacio en la dirección transversa, que es como una especie de ovoide, pero la magnitud es pequeñísima, y eso lo ha comentado Félix al principio por 2 razones. Primero, porque la gravedad es una fuerza muy débil, a pesar de que a veces nos pesa todo, pero es una fuerza muy débil. Es mucho más débil que cualquier otra fuerza que hay en el universo. ¿Vale? Y en segundo lugar, porque las fuentes que han producido estas ondas están tan lejos que es como cuando uno te grita y está a 5 kilómetros. La distancia hace que se atenúe. ¿De acuerdo? O sea que esos dos efectos hacen que ese efecto que acabáis de ver sea tan pequeño que os voy a dar una idea de lo pequeño que es. Bueno, lo voy a dar dentro de un poquito. Bueno, llega a la Tierra. Y la Tierra, ahí estamos nosotros. Y la teoría dice, si hay ondas gravitacionales en la Tierra, hay que escucharlas. Hay que pensar que la Tierra es como una gran cabeza en la que la humanidad ahora somos todos como un cerebro. Nos hace falta orejas, unos oídos. Pero esta es la oreja. Esta oreja, de hecho hay 2, igual que un cerebro, hay 2. Este es Estados Unidos y hay 2 como ¿veis este angulito? Bueno, esto es un observatorio, se llama LIGO. Estas cosas que a veces se ponen nombres en un idioma y uno no sabe lo que está queriendo decir en otro. O sea que, bueno, LIGO, la L de láser, la I de interferometría, hablaremos un poquito de eso, la G de gravedad, que tenemos algo que está aquí, wave significa onda y observador. ¿Vale? O sea que LIGO es la abreviatura de este observatorio y la base está aquí y esto que veis aquí son 2 túneles que miden 4 kilómetros en los que no hay aire, está hecho el vacío. Y lo único que pasa por ese túnel es un rayo láser que va y vuelve. Al final hay unos espejos
que hace para rebotar esa raya láser. Ya vamos a ver cuál es la idea, porque esta es la oreja, este es el tímpano con el que queremos oír esas ondas gravitacionales. Este es el tímpano. Luego hay que interpretarlas. Recordad, para oír hace falta escuchar y luego el cerebro para decir qué es lo que estoy diciendo. Pero esta es la primera fase. Fijaos qué curioso. Están puestos uno así y otro perpendicular. Si yo hubiera llevado digamos, el paralelismo con los oídos a su extremo, hubiéramos puesto como las orejas, ¿no? ¿Se acuerdan? Una razón nos ha puesto los oídos enfrentados en esta dirección, no uno para allá y otro para allá. ¿De acuerdo? Bueno, eso es esencialmente porque las ondas gravitacionales se parecen a las ondas de sonido, pero geométricamente son un poquito distintas. O sea que la configuración óptima de estas orejas es así, perpendicular. ¿De acuerdo? Y más, están distanciadas 10 milisegundos luz. Es decir, la luz tardaría 10 milisegundos, 10 millonésimas perdón, 10 milésimas de segundo en llegar de este punto a este punto. La luz. Y luego veremos por qué es importantísimo hacer dos y no basta con uno. Muy importante, que sean dos o más. Bien, vamos a hacer un poquitín, vamos a ver. Este es la misma figura desde arriba, ¿vale? Ahí este sería un brazo, este sería el otro. Y ahora vamos a imaginar que pasa una onda gravitacional y vamos a observar dos cosas. La primera es que efectivamente la onda gravitacional es muy débil y deforma, ligeramente la longitud de los brazos. La segunda es que los que han hecho esto no se han asesorado bien. A veces hay gente que hace cosas de divulgación muy bonitas como esta, pero no busca buenos asesores porque aquí hay un error de atrasado. Y es que esta onda gravitacional, veis, solamente está moviendo los espejos. Mirad, ¿ves que solamente mueve los espejos? Esto no es lo que pasa. Tiene que deformarse todo. Toda la Tierra se deforma. No solo los espejos. ¿De acuerdo? Es una deformación del espacio. Y todo lo que hay en ese espacio se deforma con él. ¿Vale? Por lo tanto, es una de estas cosas que a veces la divulgación a veces tiene estas morcillas. ¿Vale? Bien. Bueno, este observatorio fue esta idea de hacer esta cosa se diseñó hace 50 años. ¿Vale? Y aquí veis a los tres personas que son recibieron el premio Nobel, lo más pronto posible, porque el pobrecito Ron está muy malito, que si no corre no va a llegar. Este pingüino de aquí, en el 65, fue el primero que la técnica existía. Vamos a ver cuál es la técnica, pero el primero que se dé cuenta de que si esto se hace con los brazos son suficientemente largos, hay una posibilidad de medir ondas gravitacionales. Bueno, este es el mismo, que es una generación dedicada a un proyecto. Hacen, una suerte, ha habido muchos físicos que han hecho esto y al final muchas personas que en su vida han perseguido un proyecto, él lo ha visto. Kip Thorne, que es un poco el alma, está en el centro, realmente es el peso, el que sabe gravitación, es un tipo con una persona enorme. Para traerlo un poquito más cerca, aparte de ser un gran científico, es un hombre, un gran divulgador, y es el que ha producido el guión de la película Interstellar. Si no lo habéis ido a ver, os recomiendo que vayáis a verla. O sea que todo lo que hay en esta película es cierto, es ciencia seria, no es que se haya podido producir, y es Kip Thorne el que está detrás. Y luego ver que fue el que siempre hay los que sueñan y los que hacen sus sueños realidad. Y este fue el que realmente, esto se podría hacer si tal. Y en particular hay un problema muy importante, que es que cuando uno quiere escuchar un ruido, un sonido muy bajito, lo más normal es que el ruido ambiente no le deje escuchar. ¿Vale? Realmente el problema es extraer la señal del ruido. Y él se dio cuenta de cómo hacer para conseguir que el ruido fuera lo más tenue y lo más posible. En particular, por eso los túneles tienen el vacío hecho ahí. El rayo del láser se desvía. No voy a entrar en detalle de eso, pero sí que os voy a mostrar lo que es un interferómetro. Bueno, esto está en cualquier laboratorio, ¿veis? El interferómetro es un aparatejo como este. Y estos dos bracitos de aquí son los dos brazos del hilo que tener 4 kilómetros para cada lado y al final hay un espejo. De este láser sale un rayo de luz y pasa por un cristalito y se divide en dos. Parte se va en dirección perpendicular y parte sigue. Rebotan y se vuelven a juntar aquí y ahora se juntan y vienen por este lado. Y como veis, no hay nada. Y no hay nada porque la luz, que es otra onda, hoy no hablamos que de ondas, pero hemos hablado de las de sonido, de las gravitatorias,
y de la luz. Las ondas de luz tienen una peculiaridad y es que puedes sumar 2 y quede 0. Depende de la longitud de este brazo. Es decir, vamos en aquí esto es un dibujito. La onda, ¿veis esta onda? Va y vuelve. Y esta onda va y vuelve. Bueno, pues aquí están sumadas una y la otra. Y justamente están sumadas lo que se dice en oposición de fase. Una se contrarresta con la otra. Pero está ajustada esta distancia para que aquí no llegue nada de luz ahora mismo. Si estos brazos se moviesen un poquito, ¿sabes lo que va a pasar? Si estos brazos se mueven un poquito, esta interferencia pasa de ser destructiva a constructiva. ¿Ves? Se suman, se restan, y eso depende de que estos dos espejos varíen ligerísimamente uno con respecto al otro. Si eso es así, basta con estar ahí, y si de repente veo que aparece luz, digo, alguien me está moviendo los espejos. Y si sé que no hay nada que me los pueda estar moviendo, tiene que ser una gravitación. ¿De acuerdo? Vale, este es el método, es muy sencillo, pero para que os hagáis una idea de la tecnología que hay aquí, la distancia que se mueven los espejos no es, en 4 kilómetros, no es ni un cabello puesto así de perpendicular, ni la centésima parte de un cabello, es la milésima parte del radio del protón. Y eso es lo que hay que medir. Para que os hagáis una idea, sería como medir un cabello, la distancia del cabello entre aquí, o sea, la precisión de un cabello entre aquí y la estrella más cercana, Alfa Centauri. Esa es la precisión que hay que medir. ¿De acuerdo? O sea, es una hazaña tecnológica lo que consigue esta gente. Bien, no voy a entrar en detalles, pero para que os hagáis una idea de por qué esto ha tardado 50 años. Se empezó a construir en 90 y estuvo trabajando 10 años este laboratorio. ¿Vale? Y en 10 años no encontró ninguna gravitatoria. Ahora os contaré un poquito. Bueno, si alguien ojea un día los premios Nobel, verá que en 1993 pues hay un premio Nobel dado a Alex Kurzweil y John Taylor por descubrir las ondas gravitacionales. Pero bueno, vamos a ver, o sea, ya habían sido descubiertas, que es nuevo. Bueno, efectivamente, nadie dudaba, en 1993 realmente descubrimos que había ondas gravitacionales, pero de forma indirecta, ¿vale? Es como cuando, tú oyes que ha pasado un ciclón, pero no estás ahí, pero ves que los árboles han caído. Pero tú no lo has oído, pero pasas y ves sus efectos. Bien, esta gente trabaja sus radioastrónomos, trabaja en este radiotelescopio que es tan grande que utiliza un cráter, es el telescopio de Arecibo, en Puerto Rico. Es con el que se busca vida extraterrestre, no sé si alguien conoce por ahí Masetti, se busca señales de los extraterrestres, pero aparte de eso se hace física más seria también. Y esta gente con este radiotelescopio investigaron un sistema binario. Un sistema binario, vamos a ver sistemas binarios. Es un sistema de dos estrellas que están en órbita una con la otra, bailan. De hecho, la mayor parte de las estrellas que vemos por la noche son binarias. Si tuviéramos unos telescopios potentes, veremos que casi todas, muchísimas, una fracción muy grande, son binarias, son una, pero no somos capaces de distinguir qué son dos. Bueno, esta gente se dio cuenta, estuvo mirando durante un tiempo a este sistema y eran capaces de saber que orbitaban en 7 horas. 7 horas es un sistema tan violento de imaginar un Sol y otro compañero orbitando uno alrededor del otro en una periodo de 7 horas. Es un proceso muy violento. De lo que se dio cuenta es de que eso se iba acelerando. 7 horas, al cabo de un tiempo era 6 y media, al cabo de unos meses eran 6. Eso se iba acelerando. Eso no puede ser, en el espacio vacío no hay rozamiento. Si tú no rozas, esa órbita, Pitágoras diría que es eterna. Tiene que ser eterna. ¿Vale? Si algo no roza, no pierde energía. Al revés, si está perdiendo energía y está cayendo uno sobre el otro, es que está saliendo por algún lado. Hicieron el cálculo y dijeron, si esa energía que se pierde puede ser una onda de esas que predijo Einstein hace unos años, si fueran gravitatorias, bueno, vamos a decir dónde y cómo tendría que ser la caída de esta velocidad, es decir, la aceleración. Y fijaos, la curva es maravillosa. Estos son los puntos experimentales, esta es la curva teórica. O sea, claro, realmente es una manera indirecta de ver que había ondas gravitacionales. Aprendimos dos cosas. ¿Qué hay ondas gravitacionales? Dos, que lo que hay que buscar son sistemas binarios. Esas estrellas que lanzan son las mejores fuentes, las mejores antenas, los mejores generadores que hay en el universo de ondas
Bien, en ese momento se empezó a meter dinero. Estamos hablando del 93. En el 94 se empezó a meter dinero para construir el Ligo. Ya los americanos dijeron, esto hay que cazarlo directamente. Esa es la parte de la oreja y falta el cerebro. ¿Vale? Empezaron a decir, a ver, los físicos teóricos, vamos a ver, que tanta manda. Ahora os ponéis y os sentáis para ver cuando llegue una onda gravitacional, que creemos que va a llegar, nos digáis qué estamos oyendo. Hay que interpretar lo que llega. Hay que decir, esto es un sistema binario, son 3 estrellas, son otra. ¿Qué es lo que es? Entonces, los teóricos se sumergieron en las ecuaciones y con ayuda de grandes computadoras empezaron a hacer simulaciones numéricas. Es decir, no es lo que hay, es lo que pensamos, lo que si preguntamos las ecuaciones de Einstein, debería pasar. Por ejemplo, esto es la típica simulación numérica que parece un videojuego de ordenador, pero veis, aquí están puestas las ondas gravitacionales de 2 estrellas que danzan, veis, hacen una espiral convergente y acaban chocando una con respecto a la otra. Eso son horas y horas y horas de ordenador y realmente hasta hace muy poco, hasta hace 10 años, no se consiguió una órbita completa. Fue un problema que fallaba por siempre, iba mucho más retrasado que la construcción del detector. El cerebro iba más despacio que la otra parte. Esta es la primera onda gravitacional que se consiguió sacar, y ahora vamos a intentar interpretarla. Bien, bueno, vais a aprender, os voy a enseñar a usar el oído, ¿de acuerdo? O sea que vamos a escuchar. El sistema más sencillo son 2 estrellas en órbita perfectamente circular, 2 estrellas iguales en órbita perfectamente circular. ¿Veis? Estas órbitas, esto es una simulación por ordenador, utilizado las ecuaciones completas de Einstein, ¿vale? Y esto es la onda que está saliendo. Esta H es un número que utilizamos siempre que usamos, que hablamos de ondas gravitacionales, es la amplitud de la onda gravitacional, ¿vale? Y ya he dibujado todo esto, pero fijaos, en su danza, van cayendo una sobre la otra y según van cayendo, se van acelerando, veis que se aceleran y va aumentando la amplitud. Eso es una huella indistinguible, es una huella inconfundible, perdón. Ahora lo vamos a oír. Vamos a oír esto mismo, porque fijaos la cuenta, esto es 0,1 segundo, ¿veis el 0,1 ahí abajo? Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 picos. 5 picos en una décima de segundo son 50 picos en un segundo. Son 50 hercios. ¿A partir de cuánto podemos escuchar? De 20. O sea que esto, si lo ponemos a un altavoz, lo deberíamos poder oír.
Este es el pulso binario de antes, era así. Son básicamente dos estrellas que hacen chas, chas, ¿vale? Se juntan, cuando se juntan se aceleran mucho y se separan, ¿vale? Bueno, podéis imaginar que justo cuando están juntos hay un máximo de emisión de ondas gravitacionales y cuando están muy separados se relaja. ¿Veis? La onda sería así, estaría llena de picos, de picos. O sea que el sonido sería más o menos este. Bien, acaban igual. La parte final es muy universal. Todos los objetos que acaban juntándose al final son indistinguibles. Solamente es la parte inicial. Fijaos, a ver si alguien es capaz bueno, todos, os voy a invitar a que prestéis mucha atención. La primera parte, voy a repetir esto para esta obra, ¿vale? La primera parte, los golpes no son uniformes. A ver si se escucha. ¿Vale? Eso lo que me está diciendo es básicamente que este sistema tiene precesión. Es decir, que hacen esto y al siguiente hacen esto y al siguiente hacen esto. El eje va cambiando. ¿De acuerdo? O sea que todo esto es entrenar el oído y evidentemente cuando se acaba el oído se entrena un ordenador. ¿Vale? Bien, por último, los sistemas no solamente giran, sino que rotan sobre sí mismos. Y rotan una pastilla enorme, sobre todo cuando ya estamos hablando de estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones son objetos tan compactos que es como coger el Sol y meterlo en una superficie pues como la luz. Es un objeto tan compacto que gira a una velocidad enorme. Cuando esos objetos giran, entonces no solamente la posición es importante, sino hacia dónde apunta su eje de rotación. Y la gravedad que provoca los ejes gravitacionales son diferentes, ¿vale? Este sería la simulación por ordenador de un sistema, una serie de neutrones y otra serie de neutrones, ¿vale? Bailando uno alrededor del otro, ¿vale? Y este sería un poco la producción de la onda, por poneros ya una que empiezan a ver unas más divertidas. Bien, durante muchos años, la gente, hasta los años 60, nadie se creía que esto existiera, más que como un objeto matemático. Ahora
Y la más potente de ella es la observación de cómo se mueven las estrellas cerca del centro de la galaxia. ¿Vale? Esta es la Vía Láctea, seguro que la conocéis, habéis salido por la noche muchas veces en verano claro. Bueno, pues cuando volváis a salir, una noche de agosto, que sea muy clara, buscad esta pequeña nube que hay ahí, es inconfundible, está en el centro, ahí está la constelación de Sagitario. Esto es el centro de la galaxia, y es como una flechita, apunta por ahí. Estos 4 bestias de telescopios que están en el sur de Chile se pueden apuntar todos a la vez al centro de la galaxia, corregir las imágenes unos de otros, son muy grandes, se los lleva la Organización Espacial Europea, y hacer esta cosa, para mí esto es increíble, que es no buscar una aguja en un pajar, sino la cabeza de una aguja en un pajar. Hay que sumergirse hasta el centro de la galaxia y ir corrigiendo, ir aumentando, ¿vale? Muchas escalas, hasta que al final eso es lo último que se ve. Fijaos, y diré que es, ya ha llegado al nivel de las amebas, de los protozoos, o sea, estos son... no, estos son soles, como las medidas de luz se hacen todos los días, pues a veces se oscurecen un poquito, hay que procesar eso, hay que meterlo en un ordenador para ver qué es lo que están haciendo. Si uno lo mete en un ordenador, entonces toda esa información el ordenador te dice lo que está pasando es esto, y esos soles hacen unas órbitas tan pequeñas, tan cerradas, que hay algo gigantesco que les está sujetando ahí, que está realmente haciendo el papel del Sol en el sistema planetario, con los planetas, como si fueran planetas pero con un Sol. La diferencia es que en el centro no hay nada. Y uno puede medir la cantidad de materia que tendría que tener un objeto para ponerlo ahí y sujetar esos soles de esa manera, y le sale un número bastante grande, unos 4 millones de veces la masa del Sol. Allí hay un agujero negro supermasivo que tiene la masa de 4 millones de veces nuestro Sol. Y no es de los más grandes, ¿de acuerdo? Pero esta es la evidencia más directa que tenemos de que existen agujeros negros en el universo. Hasta septiembre de este año. Bien, si hay agujeros negros, puede que estén sueltos, puede que estén también formando sistemas binarios, ¿por qué no? Así que vamos a preguntarle a los frikis estos que están en el ordenador, ¿cómo es la danza de dos agujeros negros que se caen uno encima del otro? ¿Vale? Y es muy de velocidad. Bueno, pues sería coger lo mismo de antes, ¿vale? Pero ahora con dos agujeros negros, uno de esos tiene como 20 masas solares, otro 30 masas solares. Fijaros como al girar, ¿vale? Ir cayendo uno dentro del otro, van deformando el espacio alrededor, y se nota porque el fondo de estrellas hace un efecto de lupa. Y ahora quiero repasar esta parte final, porque, vamos a ver, mirad, quiero guiaros el ojo a ver si es capaz. Fijaros en la parte final. Mirad, una vez que ahí los dos horizontes de sucesos se juntan y forman uno. Es como si se juntan dos gotas de agua. Hasta ahí sería como si dos seres de neutrones forman una. Pero ahora pasa algo que es totalmente distinto. Mirad cómo vibra todo alrededor. ¿Veis esa vibración? Ese de gelatinosa. Eso es un negro. Eso no lo hace nada más que un agujero negro. Se llama el Ringdam. Y eso es porque cuando se forman esos dos agujeros, con una gota de agua, no tienen forma esférica, pero hasta que se adaptan a la forma esférica, tienen esa especie de último chiquitín. ¿Vale? Eso se llama Ringdam. Y eso, si miramos a las ondas, está detrás. Un objeto duro que se acabaría ahí, un objeto que es un agujero negro se acaba ahí. Vamos a ver si por el oído somos capaces de distinguir uno de otro, ¿de acuerdo? Lo voy a poner varias veces. El rojo, sin Ringdam, sería este. El volumen. ¿Vale? No sé cuál de los dos ha salido. Ahora. Este es uno. Este es el otro. Habéis oído el chip, ¿vale? Otra vez. Esto es un estrella de neutrones, o dos. Esto es un agujero negro. Y si diréis, bueno, pero ahí a esa pastilla, esa velocidad, o sea, esto ocurre así. Ocurre así. Esos objetos circulan uno alrededor del otro, básicamente a aproximadamente
la mitad de la velocidad de la luz. O sea que es eso lo que dura el proceso. ¿De acuerdo? Lo más cercano a eso sería coger estos otros imancitos, porque imaginaos que este agujeros negros desde la distancia, más o menos eso es lo que han hecho. ¿De acuerdo? Y el ring down es lo que la gente iba buscando. Sería lo que los agujeros llaman smoking gun, una pistola humeante. Cuando una pistola humeante es que hay un asesinato hace nada. Bien, bueno, los hechos. Vamos a ir a los hechos. Ya hemos hablado de la teoría, vamos a los hechos. Estamos el 15 de septiembre, de madrugada, a las 5 de la mañana. Estaban funcionando los dos detectores. 2015, perdón. Están funcionando los dos detectores. Están funcionando en periodo de prueba. Ni siquiera se ha cortado la cintita. Me ha venido a champán, a inaugurar y tal. Están corriendo a punto, ¿vale? O sea que ahí hay gente un poco de guardia, intentando ver qué pasa, ¿vale? Y están los dos detectores. Hanford está en Washington, el que está pegado al Pacífico, y Livingstone es el que está pegado al Caribe. ¿De acuerdo? Bien. Antes de poneros lo que son, mencionaros, o sea, por qué se estaba inaugurando en ese momento. Es decir, esta es una imagen de la cantidad de universo que es capaz de escuchar este sistema. Hasta de 2002 a 2010 funcionó el LIGO inicial, el que se financió inmediatamente después del premio Nobel, se puso en funcionamiento en el 2000, y de 2000 a 2010 era incapaz, no encontró nada, ¿vale? Pero, ¿por qué no encontró nada? No encontró nada porque lo que oía básicamente era ruido. No os asustéis porque este es el ruido que tendríamos nosotros cuando el sonotone se nos avería y se pone en modo súper sensible, ¿vale? O sea que esto es ruido, ¿vale? Esto es lo que escuchaba. ¿Qué pasó a partir de que cerró en 2010? El tercero en Discordia se puso las pilas, se remangó y dijo, ya sé cómo disminuir el nivel de ruido. Entonces empezó a bajar el nivel de ruido. Entonces a partir de cuando se inauguró en 2015, el ruido había bajado y si prestáis atención, detrás de ese que habéis oído había una señal. ¿Vale? Había una señal, estaba mascarada. ¿Vale? Con ese nuevo nivel de ruido, ahora se podían oír señales hasta 1.000 millones, 1.500 millones de años luz de distancia. ¿De acuerdo? Se había multiplicado por 10 el volumen de universo que se podía captar. Esa es básicamente la diferencia entre la primera fase de LIGO y la segunda. Se planea multiplicar por otros 10 en los próximos años. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a volver a septiembre. Bueno, esto es lo que se detecta, ¿vale? No me lo traté. Bueno, ahí está dibujado el chip. Está dibujado en frecuencia. Esta es la frecuencia. ¿Veis? Es ni siquiera una décima de segundo. Lo más importante es que los dos detectores lo ven a la vez. Por eso es importante que sean dos. Si no, podría ser un camión que pasa por ahí, o un terremoto, o podría ser un defecto, o lo que sea. Los dos ven exactamente lo mismo, con 7 milisegundos de diferencia. 7 milisegundos de diferencia. Y la señal venía de lado, primero pilla uno y luego pilla el otro. Ese desfase te permite saber de dónde viene, igual que nuestros oídos. Nosotros sabemos de dónde viene el sonido por el desfase que hay entre un oído y otro. El cerebro es capaz de decir, ¿vale? Viene de la derecha, porque este oído viene un poquito antes que el otro. Pues aquí lo mismo. Los dos oídos funcionan de la misma manera, ¿vale? O sea que, fijaos la señal. ¿Veis ahí? El ring-down. ¿Vale? Es inconfundible. ¿De acuerdo? No lo mismo que tenía ruido en esa señal anterior, inconfundible. La gente se lanzó a analizar estos datos y llegaron a la conclusión
se superponen perfectamente, que con la teoría, ¿vale? Corrigiendo los 7 milisegundos, se superponen perfectamente. Bueno, esto metido en el ordenador transforma mucha más información que la que hemos estado aprendiendo aquí. Son capaces de saber que un agujero necesitaría 20 masas solares, otro 30 masas solares. Todo metido en una región que no es más grande que Lu. ¿De acuerdo? O sea, todo ese uso. Acaba siendo un objeto que tiene 50 masas solares. 3 masas solares se han emitido en forma de radiación gravitatoria. Eso ha ocurrido hace 1.300 millones de años. O sea, básicamente la décima parte de la... O sea, si el universo tuviera 10 años, el 9. O sea, ha tomado una décima parte de la edad del universo, ya hasta aquí. Y esa es la distancia a la que ocurrió, porque eso viaja a la velocidad de la luz. O sea, que ha ocurrido a 1.300 millones de años luz. Aún así, ha quedado muy debilitado, pero era una evidencia tan brutal, ¿vale? Que, y lo gracioso es que ha llegado justo a tiempo, o sea, estaban en pruebas, y lo cazaron, no se lo creían. Empezaron a decir, ¿por qué no le digo una señora aquí? A ver, ha sido tú, ¿qué aquí? Porque ellos son muy finos y para testarse a sí mismos a veces meten morcillas en el sistema, a ver si el equipo es capaz de detectar señales falsas. A todo el mundo confía que eran señales falsas. Bien, eso forma parte de la sociología. Bueno, esto era básicamente la detección que os podéis imaginar que cuando la contaron, pues se me puso a todo el mundo. ¿Y ahora qué? Bueno, pues cuando hay hitos de estos, evidentemente, ahora esto como después, ahora no tiene mérito, ahora sí, inyectar dinero sobre seguro, pues ahora todo el mundo quiere meter dinero. Los indios quieren hacer uno, se están terminando otros, los coreanos, y va a haber una red de orejas como esta, de orejas por todo el mundo, lo cual es muy útil porque entonces ya se puede hacer astronomía. Es decir, donde algunas cosas se pueden comparar, se puede estar mucho más seguro de que se puede hacer astronomía auditiva. Es decir, ondas gravitacionales, objetos que emiten luz, como los agujeros negros, solo emiten este tipo de cosas. Solo que se van a poder ver, escuchar. Y bueno, básicamente esto ya no es ciencia ficción, este es el proyecto europeo, es un proyecto en el cual estos interferómetros ahora se ponen en el espacio exterior con 3 satélites que forman un triángulo. La dimensión de esto es bastante grande, el Sol y la Luna estarían ahí, sería un circuito pequeñito de medio, básicamente. Y esto ahora ha recibido, evidentemente, un impulso grande, porque ahora se va sobre seguro. O sea que esto tampoco tiene tanto mérito, lo que tiene mérito es apostar por la ciencia sin saber si es algo. Y hay que reconocérselo a la ciencia americana que apostó. Bueno, voy terminando y me gustaría hacerlo un poco de manera un poquito, conectando un poquito con el arte. Hemos hablado de sonidos, de ciencia auditiva, de sonidos, que evidentemente son todo paisajes sonoros y no es de extrañar que los artistas cojan los sonidos y hagan ya algo con ellos. Bueno, todos, el sentido del oído nos permite cerrar los ojos y imaginar esos paisajes. Este que voy a poner seguro que os es familiar, sin haber asistido a esta charla. Todos, si interpretáis este sonido más o menos, acabaréis en un sitio parecido. Bueno, he sacado esta música de las plantas para que veáis que de alguna manera se toca los sonidos y es capaz de reconstruir un paisaje. Mi intención después de esta charla es que si oís